Joao Cancelo 2023. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Madridismo al Día TV, vídeo en el cual efectivamente vamos a hablar del lateral derecho portugués Joao Cancelo, el jugador del Manchester City, y del cual pues ha salido un artículo concretamente en el diario AS, concretamente también de Tomás Roncero, donde por cierto habla de Erling Haaland. No lo he puesto en portada, pero ahí lo tenéis, también la cuestión de Erling Haaland en forma de cláusula liberatoria de 180 millones que demarca el periodista Tomás Roncero. Bien, yo básicamente este vídeo, os lo tengo que confesar, lo quiero hacer en modo opinión y lo quiero hacer, lo siento mucho, en modo no me creo absolutamente nada. Y sí, también hago vídeos, en este caso, simplemente dando mi opinión respecto a que no me creo que esto se vaya a producir, a que el Real Madrid de verdad se vaya a interesar por Joao Cancelo de cara a 2023. Y fundamentalmente son dos los motivos por los cuales confirmo que no veo al Real Madrid intentándose hacer con los servicios de Joao Cancelo, tal y como expone Tomás Roncero en este artículo. Bueno, hay tres en realidad. El primero, porque me dudo mucho que Tomás Roncero tenga línea directa con el Real Madrid para sacar este tipo de información y que sea información veraz. Efectivamente, no me lo creo. Por otra parte, muy importante, Joao Cancelo acaba de renovar hace nada con el Manchester City y acaba de mejorar su contrato hasta 2027 concretamente, teniendo 28 años y cobrando un muy buen salario en el conjunto Citizen, siendo titular indiscutible y uno de los mejores laterales izquierdos del mundo. Por supuesto, deportivamente me encantaría ver a Joao Cancelo. Te puede jugar a la izquierda, te puede jugar a la derecha, es un tío que te ayuda en el centro del campo a la hora de generar, construir, es un jugador físicamente buenísimo, con gran golpeo de balón, lo dicho, se puede perfilar para el golpeo, desde los dos perfiles, desde las dos bandas. A mí me encanta, de los mejores laterales derechos del mundo, actualmente, sí, para mí lo es, pero el motivo fundamental, aparte de este, que es evidente de que acaba de mejorar su contrato hace poco y que tiene contrato hasta 2027 y que no ve al City vendiendo a este futbolista, es que lo lleva Jorge Méndez, persona non grata dentro del club madridista. Es decir, no ve a Florentino tampoco negociando de por medio con Jorge Méndez. Podemos poner múltiples ejemplos en los últimos tiempos. El último tiene que ver con Marco Asensio, pero esto con gente que de verdad sí que tiene información cercana al club, que acierta o se equivoca, pero que sí que es gente cercana al club, sabe perfectamente la relación entre Florentino Pérez y Jorge Méndez. Por lo tanto, obvio, el Real Madrid, lo siento mucho, yo diría que al 95% no va a fichar a Joao Cancelo por este tipo de circunstancias. Y me diréis, ¿y entonces, Quique, la posibilidad de Haaland estando en el Manchester City? Eso ya es otra historia. Es un jugador con un contexto y entorno completamente diferente, con un agente distinto. El Real Madrid ya ha hablado con el entorno Haaland en su momento. Es decir, pueden darse otras cuestiones, la edad es muy diferente. Creo que hay otros patrones de por medio que pueden invitar, no a un optimismo, porque no lo hay, por supuesto, pero sí a poder pensar como madridista de otra manera. En 2024, en el momento que Benzema, presumiblemente, yo pienso que va a ser 2024, deje de ser jugador del Real Madrid, ahí sí a cometer una operación de calado en la zona de 9 como la de Erling Haaland. Aunque ya sabéis que yo creo que es en 2023 cuando el Real Madrid tiene que meter golpe de efecto en la zona de delanteros. No es Haaland, hay otros jugadores. No es Mbappé, obviamente no debería ser Mbappé para mí. Hay otros grandes atacantes, porque creo que el mercado de delanteros, tanto de jóvenes prolíficos como otros consagrados, es realmente óptimo para un club con una buena tesorería como el Real Madrid. Por lo tanto, en resumidas cuentas, chavales, este vídeo lo hago efectivamente para desacreditar ese artículo de Tomás Roncero, información del subdirector del diario AS, y donde, como digo, no veo al Real Madrid intentando acometer una operación como la de Joao Cancelo. ¿Que deportivamente me cuadra? Sí, porque es un jugador que te eleva el nivel en los dos laterales, pero a partir de ahí es una operación tremendamente compleja por el agente que lo lleva, por el club en el que está, por la situación contractual que tiene, y eso es al final elemental para poder entender que esta operación no se puede hacer de aquí a un año vista. Pero bueno, a lo mejor me equivoco, me calla la boca Tomás Roncero, el Real Madrid, y oye, fichamos a Joao Cancelo en 2023. ¿Qué es lo que opinas tú al respecto? ¿Te crees o no esta noticia? ¿Te gustaría ver a Joao Cancelo en el Real Madrid o no? ¿Piensas que hay posibilidades?
De paso, oye, ¿qué piensas aún del tema de Erling Haaland? Que lo he dejado ahí de manera secundaria, porque para mí la novedad aquí era el nombre de Joao Cancelo, que hasta entonces no se le ha vinculado en medios de comunicación con el Real Madrid. En fin, lo que consideres, déjame tu opinión y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.